Tenía que hacerlo yo, vale. Hola, ¿qué tal, amigos? Bienvenidos a nuestro primer, podemos decirlo así, blog de conclusiones. Llevamos ya una serie de entrevistas, de visitas a diferentes maestros. Hemos hecho 10, 11 entrevistas más o menos. Puede decirse que este es nuestro primer trimestre visitando a la gente y les vamos a hablar un poco de las impresiones que hemos retenido y de las... Sí, puede ser una especie de conclusiones, ¿no? Eso acerca de esto. Vamos a tratar de hacerlo un poco más serio porque... sí, súper serio va a ser. De hecho, va a ser tan serio que vamos a empezar a hablar, ¿no? Lo que vamos a hacer es tratar cada blog, son nuestras conclusiones de cada entrevista, de cada parte que hemos estado, hablando un poco de cada uno de ellos. Y yo creo que voy a empezar yo porque la primera entrevista que tuvimos fue a ti, como maestro. De taekwondo, ¿no? Eso es. Y claro, yo llevo practicando taekwondo toda mi vida y sí que es cierto que yo, por ejemplo, lo que más he notado de tus entrenamientos ha sido la diferente metodología de entrenamiento. Me refiero, tú al final has entrenado en Colombia, has entrenado en Corea, has entrenado con equipos coreanos, has tenido una parte competitiva muy activa que sigues teniendo y estás preparando personas para competir, tanto en punces como en combate, pero mucho más en punces. En combate creo que aún no estás preparando a nadie, ¿verdad? No, de forma concreta. Todavía están en la parte formativa. Sí. Claro, entonces se nota mucho la diferencia porque yo siempre he venido de gimnasios de competición. No necesariamente enfocados en competición, pero en mi gimnasio, por ejemplo, nadie se ha presentado nunca a competición de punces y sin embargo sí a competición de lucha. Entonces yo noté mucho la diferencia a nivel de entrenamientos. Mucho más técnico, mucho más enfocado en el movimiento, mucho más enfocado en el porqué de la técnica y en el porqué del ritmo, lo cual es muy importante. Y ya he entrenado varias veces contigo y con vosotros y, por ejemplo, una de las cosas que me gusta a nivel de entrenamiento, ojo, estamos hablando de patadas voladoras, patadas en giro, el énfasis que hay en toda esa parte, el énfasis también en entrenamientos un poco ajenos al taekwondo, como serían mortales, como serían caídas, como serían derribos, que también los haces en tus entrenamientos a veces, no necesariamente en el blog. Y luego la parte también que me pareció más interesante, que no me chocó, pero me pilló por sorpresa, fue la jura a los valores. La jura a los valores que tenéis en vuestra escuela, bueno, en tu escuela. Y ya que estamos, como curiosidad, ¿esa jura la traes desde Colombia o es algo que has hecho en tu escuela específicamente? De Colombia. En Colombia se hace. En varias escuelas de Colombia. Claro, y eso es, yo creo que llegamos otra vez o volvemos a algo que yo creo que en algún momento he discutido, no sé si contigo en privado o en algún blog lo hemos discutido, que es la seriedad de las artes marciales o la importancia de la cultura de las artes marciales en Latinoamérica. Os lo tomáis mucho más serio que Occidente en general. Es decir, mucho más enfocado a la marcialidad y a la ética, a la moral. Acá, en Europa, Rumanía, Bulgaria, Francia, España, Portugal, es más un deporte. El arte marcial ha pasado más a ser un deporte por la importancia competitiva. Al final es algo que en Europa ciertos valores o cierta importancia de los valores se ha perdido. Y eso es algo que me gustó mucho de tu entrenamiento, que es algo que además hemos podido ver que los demás gimnasios no lo tenían. Entonces, como pequeño comentario, yo creo que la gran diferencia del entrenamiento que tuvimos contigo es la importancia de los valores y el enfoque, no tanto a la técnica, sino a la técnica enfocada a la exhibición. Bueno, sí, bueno, empezamos hablando por las diferencias, porque teníamos planeado hablar de las similitudes, pero sí. Ya. Sí, digamos que la diferencia fue esa jura de valores. Sin embargo, nos hemos dado cuenta entrevistando a los maestros, no quiere decir que no infundan valores. No. Entrevistando a los maestros hemos visto que al final todos tienen las mismas conclusiones, sin llegar a ponerse de acuerdo previamente. Cuando les hemos preguntado preguntas como ¿qué es para ti las artes marciales? Mi estilo de vida, mi vida, esto. Terminan diciéndole a la gente, recomendándole practicar artes marciales, porque eso lleva a los niños a tener valores, a tener unos principios, a ir como muy enfocados, como la disciplina. Entonces son cosas en común que han tenido todas las artes marciales, ¿no? Muchos nos han dicho, mira, Renzo, una palabra de Renzo,
Jiu-Jitsu cambió mi vida. No me acuerdo quién más dijo. El Sando, el Hapkido cambió mi vida. Está como esa misma. Si podemos coger esos apartados y ponerlos, se van a dar cuenta, ¿no? Sí. Bueno, el segundo, digamos, donde fuimos fue a practicar Sanda, donde Jaime, un gran amigo, y nos dimos cuenta ahí, se nota un poco la diferencia de alguien que está como comenzando por ese, igual que yo. Bueno, creo que Jaime un poco más novato. Es un poco novel. Es un poco más novel en ese aspecto, empezando a dar sus pinitos como maestro, como instructor. Se nota en sus alumnos. Y de hecho, él mismo nos lo dijo, que él no quería considerarse maestro, sino entrenador. Eso es. Y eso, en la forma en la que también nos entrenó, porque dijo, voy a hacer la clase un poco más suave, porque están aprendiendo. Pero, claro, tú te diste cuenta de eso, ¿no? Que no lo lleva a nivel tampoco tan competitivo, porque pues todo es un step by step, ¿no? Yo también, yo cuando hago mis clases avanzo y me devuelvo a los básicos. Incluso cuando era cinturón negro también tuve un maestro coreano que decía hay que volver a los básicos, y volvía, después de cierto tiempo volvía a los básicos. Eso es algo que también tienen en común todos los, Felipe Ita nos lo dijo, Alberto Joly nos lo dijo, Nacho de la Encina en el retiro de Tai Chi y en su entrenamiento también nos lo dijo, y nos hizo mucho hincapié en lo básico, los pasos básicos, las posiciones básicas, la respiración básica. Todos, absolutamente todos ellos, en algún punto, a ver si lo encuentro, nos dijo los básicos. Siempre, sí. siempre. Eso es otro punto en común muy interesante, el hincapié que se hace en que, oye, podemos tener patadas voladoras, podemos tener derribos impresionantes, pero al final, sin esa parte básica, tú lo sabes bien, no se puede hacer nada más. Sin el pilar, sin unas buenas raíces, el árbol no crece. Eso es. Sí. ¿Algo más que agregar? Un poco a la parte de Jaime me gustó mucho, porque yo creo que hay una gran diferencia de la parte de Jaime, otra vez a las diferencias, vaya, que es... Sí, ya estamos en diferencias. Lo que habló Jaime, que no se consideraba maestro, y es que Jaime tenía una parte, también nos lo comentó, que diferencias respecto a los maestros, pero cosas parecidas respecto a los maestros, porque él incidía mucho, y nos lo dijo también, en la parte moral y ética de los entrenamientos, que para él no era solo combate, sino que era una parte moral. ¿Por qué digo esto? Porque al final Jaime es, como tú dices, un entrenador, un maestro novel, entre comillas, porque tiene una escuela pequeña, está empezando hace poco, pero incluso desde los inicios se hace hincapié en la moral, la ética y los valores. Vale, sí, totalmente de acuerdo. Capoeira. Bueno, capoeira muy bonito. Capoeira, hicimos un primer entrenamiento con Cali Capoeira, y nos invitó a un seminario espectacular en el que no hemos sacado el blog. Bueno, a este punto ya habremos sacado el blog. No sé en qué parte del tiempo estamos, si en el futuro, en el pasado o en el intermedio. Los Vengadores lo sabrán. Capoeira, entonces, sí, muy bonito. Se ve toda esa tradición. Es un arte marcial de tradición oral que trae las raíces un poco místicas, ¿no? Sobre todo me causó curiosidad y encontré una similitud con toda la parte cultural de la zona norte o el Atlántico de Colombia, donde entra grupos musicales como el bullerengue, los grupos de tambores, que ellos lo que hacían es ese tipo de música para esconder el mensaje real que llevaban. Entonces es lo mismo que pasó en Brasil. Sí, se nota que no es un arte marcial que nace desde una jerarquía de querer hacer un ejército y dominar, sino que estaban escondiendo algo a través de la música, y al final eso termina llevando a algo que es de tradición oral, que se comparte de grande a pequeño, que enseñan a tocar el birimbao, te enseñan a tocar la pan, todo, y se generan muchos rituales pequeños a través de eso, ¿no? Entonces es muy bonito. De hecho, me llevé cosas del seminario que luego aplicaré. Yo también. Sí. Yo también. Y eso, un poco se nota la vivencia ahí.
está viva, cuando están en la roda se nota que está vivo, hay algo vivo alrededor de todos, ¿no? Fíjate, ahora que dices eso, yo creo que las rodas de capoeira, de todos los blogs que hemos entrevistado, de todos los entrenamientos que hemos hecho, de algún que otro sparring suave que hemos hecho, pero la roda de capoeira es lo que dentro de mí más removió algo, más hubo una transmisión de la emoción de los demás. Claro, había música, es que la música también transmite, ¿no? Es esencial, al final el ser humano se ha creado con la música. Y ver un maestro de 60 años dando mortales así. Eso sí, increíble. De la nada, de la nada. Además, Tiene que ver ese además fue poético porque fue el maestro con el niño. Es como la máxima edad y la máxima expresión del entrenamiento y de la técnica, haciendo un mortal como si dijese al niño, mira chaval, si entrenas a mi edad podrás hacer esto. Esa fue increíble, ese momento yo creo que no se me va a olvidar en la vida. No, me dio esperanza para el futuro. Yo de mayor quiero ser como él, increíble, como el mestre de Macaquiño. Increíble, jamás había visto algo así. Bueno, algo más que agregar, hay muchas cosas que agregar, pero ya lo agregaremos dentro del blog. ¿Algo más? Simplemente quería mencionar de cara a capoeira la importancia del sentimiento de pertenencia y la importancia del sentimiento o la identidad grupal. Eso es algo que no tiene en común con las demás artes marciales, pero porque se han occidentalizado, no porque no sean así, porque en Colombia, en Asia, donde se han generado, sí que tienen mucha identidad de grupo y lo hemos podido ver, por ejemplo, con los orígenes del judo, los orígenes del aikido, que tienen una identidad de grupo muy, muy, muy fuerte. Y lo capoeira es lo que me ha transmitido esa identidad de grupo, ese puesto que cada uno tiene dentro del grupo. Dirige la roda, gestiona los turnos de la roda, dirige la orquesta, no sé cómo se llama, cuando tocan los instrumentos, hay un ritmo. Me gustó mucho que a pesar de que sea un arte marcial mucho más social, mucho más humanista, mucho más de grupo, mucho más tribal, que parece caótico y sin jerarquía, que parece que es una diferencia de los demás artes marciales, pero no, porque la jerarquía está en la música, porque el mestre de mayor nivel es el que guía la música, es el que da las instrucciones a los que están en la roda, y eso que de primeras parecería una diferencia, si te paras a analizarlo, no, es un punto en común con todas las demás artes marciales, pero de otra forma. Y eso me gustó mucho, eso me pareció creo que lo más interesante. Bueno, es su identidad de grupo, también tiene que ver un poco con la parte cultural, ¿no? O sea, yo cuando estuve viviendo en Corea y cuando hablaba con mis amigos coreanos me daba cuenta que ellos viven pensando más en grupo, ¿sí? Sentía la diferencia con Occidente, y cuando me refiero a Occidente también me refiero a Latinoamérica y a que somos un poco más individualistas, pero cuando vine a Europa me di cuenta que somos más individualistas todavía, pero es a nivel cultural, ¿no? Sí. Eso tiene sus pros y tiene sus contras, ¿no? Sí, no es algo malo ni algo bueno, es algo distinto. Cuando tú estás pensando en grupo, incluso terminas poniéndote máscaras para no afectar el funcionamiento del grupo. Entonces no dejas que tu ser sea completamente transparente en algunas ocasiones, ¿no? El famoso tatemae de Japón, las tres caras de las personas. Sí, pero eso se ve hasta en el vocabulario. Cuando ellos dicen, si yo invito a Horacio a mi casa, le digo, ven, ¿quieres ir a mi casa? En coreano, uri jibe, le digo, o sea, ¿quieres venir a nuestra casa? Ya no le digo a mi casa, a nuestra. Entonces, incluso en el vocabulario ya va implícito ese sentimiento de grupo. Además, porque los valores también son enfocados a la nación. Si tú te das cuenta, los valores están los del taekwondo, ¿no? Cortesía, integridad, perseverancia, autocontrol. Y los otros, los anteriores, los del Waram, tienen que ver con la nación, ¿sí? Más nacionalista. Sí, más cerrado a defender los valores de la nación. Porque al final eran otras épocas. Claro. Una época de guerra. Bueno, nos saltamos a ser Hapkido. Hapkido con el maestro Alberto Delgado, quien es mi actual maestro de taekwondo. Toda una trayectoria en las artes marciales en España que es difícil de igualar. Yo ya había tenido mis pinitos en el Hapkido con mi maestro, Ángel Luna, maestro de taekwondo, no de Hapkido, pero al final también se de Hapkido. Pero el entrenamiento que tuvimos de Alberto Hidalgo
Alberto Delgado. Alberto Delgado. Me pareció interesante una cosa que tú comentaste respecto al Aikido, en la forma que se tiene de enseñar. En Hapkido es constantemente con un compañero. Lógico, porque al final estás haciendo llaves de brazos, llaves de muñeca, pero me parecía interesante cómo, al igual que en los demás artes marciales tienes que tener una predisposición en el sparring o cuando estás haciendo contacto de técnicas, en el Hapkido tienes que tener una predisposición y un tacto constante con el compañero. Entiendo que hay otra parte del Hapkido que no necesariamente requiera un compañero, no la conozco, no la vimos porque nos enfocamos en lo interesante. Y también lo que me gusta es que el Hapkido generalmente, al igual que el Aikido, se considera un arte lento. Y cuando lo practicas te das cuenta de que no es así. Lo haces lento para entender la técnica, para entender la anatomía humana. Que en Hapkido yo creo que Hapkido es donde más he aprendido a nivel de cosas muy concretas. Porque la anatomía humana, los giros de la muñeca, ¿hasta dónde la puedes girar? ¿De qué forma puedes someter o derribar a una persona con el mínimo esfuerzo debido simplemente a los giros del cuerpo, en este caso de la muñeca, de los brazos, porque es lo que habíamos practicado. Y yo creo que muchas veces dentro de las artes marciales vamos muy a lo general, y mientras que en el Hapkido está constantemente en lo específico. No sé si tiene mucho sentido lo que estoy diciendo, porque es lo que yo he sentido. Entonces no es algo objetivo, es algo subjetivo mío. Son claro. Impresiones lo que estamos Eso dando es. aquí, ¿no? Y las impresiones se basan en que ya hemos estado en varios sitios. De hecho, debí haber anotado cosas porque había cosas que, por ejemplo, al final del entrenamiento del seminario de Capoeira las tenía fresquitas y dije, yo quiero decirlo cuando... Sí. Y ahora se me olvidaron. Completamente. Sí. Que cuando terminemos de grabar me acordaré o yo qué sé. Como siempre. Pero bueno, es lo que tiene esto, ¿no? Sí. Eso, básicamente, se enfoca mucho en puntos vitales, en entender tu anatomía, tus giros de muñeca. Entonces, si va a girar para un lado, pues me la llevo para el otro. Y a mí se me relaciona mucho con el Aikido porque pues tienen la misma raíz, ¿no? El mismo maestro allá fue el que les dio instrucción a Morihei Ueshiba. ¿Cómo? Eso es, de hecho el Hapkido lo creó lo diseñó no sé cómo llamarlo, porque no era un esclavo, era el inferior en su momento que cuidaba la casa, ¿cómo se llama? Mayordomo de Shokaku Takeda, que se fue a Corea. Shokaku Takeda es el creador del... Bien, repaso. Porque de Aikido es Morihei, y luego el Jujutsu, el que viene del Daito Ryu, es el Shokaku Takeda, y su mayordomo, creo, no sé si era mayordomo o esclavo, porque no recuerdo el nombre del creador del Hapkido, pero incluso después de la muerte de Shokaku Takeda se dirigía a él como amo. Entonces, claro, esta es la parte interesante, que es la evolución, que es algo que tú estás evolucionando, estudiando, y la dispersión de las artes marciales. Hay ciertas artes marciales que tienen un punto en común y se notan en los entrenamientos. Y de hecho, fíjate lo que te voy a decir, una cosa que me parece súper interesante de Hapkido, y me di cuenta en el retiro de Tai Chi, es la escucha corporal. Sí. Que luego hablaremos de eso en detalle. Pero lo que tú dices, ¿no? Si vas a girar para acá, pues yo giro para acá. Ese momento de decisión instantánea que no puedes pensar, tienes que sentir. Yo lo he sentido en el poco tiempo que practiqué Aikido. Estuve practicando Aikido en Colombia un tiempo. También era pura escucha, ¿no? Y era lo que nos insistía el maestro. Tú estás escuchando el cuerpo, la energía del otro. Pues se llama Aikido, ¿sí? Y Hapkido. Tienen muchas cosas relacionadas. Lo único es que vi que, por ejemplo, el Hapkido incluso tiene agarres muy similares, pero más cerrados. Todo es un poco más cerrado. Es un poco más abierto. Bonito punto, no lo había pensado. Entonces es más abierto, se presta más incluso para el cine, para películas. Tú ves en John Wick 4 es Aikido. Y tienen cosas de Aikido, de Judo, Eso es un punto interesante, porque el Hapkido, específicamente algo reconocible, algo que sea reconocible como Hapkido, no he visto en cine. Mientras que algo que sea reconocible como Aikido,
sí. Sí, porque es muy corto, ¿no? Es como cuando muy cerrado. tú haces las patadas en taekwondo para defensa personal, para combate olímpico o para cine. Entonces tú en defensa personal lo haces pequeño, pero son los mismos principios. Luego en combate olímpico pues tienes que llegar más arriba, tienes que patear la cara, tienes que hacer Eso es. diferentes cosas, entonces lo abres más, pero intentando no mostrarlo, como en cualquier combate o en cualquier defensa, tú vas por el punto más corto y si puedes por ura, ¿no? Y eso me recuerda al capoeira. ¿Cómo era lo que decía Cali una y otra vez? Esconder la técnica. Claro. Esconder la técnica constantemente, que además en capoeira tiene un nombre que no recuerdo. Fachiña, no. Fariña, como cara. No lo recuerdo. Pero también es algo que se nos insistía mucho en capoeira. Interesante. ¿A qué nos vamos? ¿Tai Chi o Jiu-Jitsu? Yo diría Jiu-Jitsu y luego Tai Chi. Vale, Jiu-Jitsu. En Jiu-Jitsu, bueno, vimos... La contraparte de todo lo que hemos visto antes. Por la parte competitiva. Vale, sí, contraparte un poco puede llamarse. Digamos que se fue un poco a la parte competitiva porque visitamos precisamente un gimnasio especializado en toda la parte competitiva. Incluso Renzo tiene la sala de pesas, tiene nutricionista, tiene todo enfocado hacia un entrenamiento deportivo para, digamos que sacar campeones en su deporte. Él está compitiendo actualmente también. Aitana también. Estuvimos en la parte de no-gi. No-gi es el jiu-jitsu pero sin el traje, ¿no? Con mallas. Sí. Algo parecido a mallas. Y eso, digamos que lo vimos muy enfocado a la parte competitiva, muy técnico también, pero pues se ve todo ese... Él precisamente hablaba en la entrevista de que también está esa sensación de grupo y que al final el grupo va jalando al resto, ¿no? Eso me pasaba a mí en mis inicios de taekwondo cuando iba a competir, ¿no? Cuando estaba aprendiendo. Yo entré a hacer un curso libre, de repente el maestro vio que tenía cualidades, me pasó a la selección y en la selección lo que pasa es que si te quedas rezagado, pues el otro te alcanza y vas generando una competencia sana entre compañeros. Una Entonces, dinámica. sí. Entonces eso nos comentaba Renzo. Hay gente que viene que no precisamente quiere competir, pero pues se ve metido en esa dinámica de grupo de la gente que está compitiendo y pues termina aprendiendo y creciendo un poco en esa parte. Eso me parece muy interesante. Luego también lo que me parecía interesante es que de forma indirecta el estudio, ¿no? Por ejemplo, algo que tiene muy en común porque Renzo nos lo decía, él está constantemente estudiando, porque al final, como tú dices, es un grupo competitivo, pero él mismo está compitiendo. Entonces, él quiere estar al más alto nivel y al ser maestro y tener su gimnasio, tiene que hacer que todos los demás estén al más alto nivel. Entonces, Renzo insistía en algo que pongo en común con Hapkido, bueno, con todos los demás artes, pero en especial con Hapkido, que es el estudio del movimiento, el estudio de las articulaciones y las posiciones. Porque además Renzo insistió mucho que él al hacer ciertos agarres o ciertos controles no iba, por ejemplo, a la muñeca, o sea, no iba al antebrazo, no iba al cuerpo, iba directamente a la articulación, al codo, al hombro, a la muñeca para el control. Y eso es algo que también se puede ver en Hapkido y en Tai Chi, en esos puntos de movimiento, en esos puntos articulares. Y eso, aunque es cierto que a lo mejor Renzo no se dio cuenta porque está en la parte competitiva, no en la parte marcial como tal, pero esos puntos en común con el estudio antiguo de las artes marciales. El karate se inició igual, estudiando el movimiento, judo, estudiando el movimiento, aikido, estudiando el movimiento, daito ryu, estudiando el movimiento. Ese estudio del movimiento que incluso hoy día, que parece que el arte marcial ya debería estar todo estudiado, no, al fin y al cabo tenemos el aikido, hapkido, no sé qué, judo, barridos. Pero no es así porque el estudio sigue estando vigente. Puede que estés en la parte competitiva, pero nunca paras de aprender. Incluso en taekwondo. En taekwondo es una de las artes marciales que más se ha tecnificado. O sea, que sí. Ahorita está, que tú ves, sí, puede ser una especie de esgrima, pero es que tienen petos electrónicos para eliminar toda esa cuestión de los jueces. En Corea, en el taekwondo won, tienen máquinas que estudian la biomecánica del pateo, de todo. Entonces cada vez se van tecnificando. Los coreanos son muy hacia la tecnificación. Entonces el estudio nunca para, ¿no? Nunca para. Y que cada vez uno va aprendiendo más. Sobre todo los maestros que empiezan jóvenes o
la gente que todavía tiene ganas de aprender, pues termina uno estudiando y poniendo un poco libros de nutrición, de ya experiencias que se tienen de entrenamiento deportivo, de la periodización del entrenamiento, de la periodización de la fuerza. Eso se ve más en las personas un poco más jóvenes, he podido ver, ¿no? Sí. Sí, porque luego la parte técnica sí que al final la fuerza manda, pero la técnica es Dios. Es decir, lo que te da longevidad es el desarrollo, control y mejora de esa técnica. Por eso hay maestros como Chuck Norris que a sus 80 años puede seguir practicando artes marciales. Vale, Tai Chi, tu show. Interesante. Súper interesante, ¿no? Algo, nos encontramos con Distinto. algo... Bueno, sí, no distinto, porque tiene muchos puntos en común, pero algo que nos chocó. A mí, de la parte de Tai Chi con Nacho, tanto el seminario como el maestro, tenemos que hablar del maestro dragón, de Wen, pero lo que más me gustó es lo que habíamos puesto en común con Hapkido y Jiu-Jitsu, que es la escucha corporal. Y la insistencia en esa parte de escucha corporal, porque al final el Tai Chi lo tenemos como un arte marcial muy pasivo, a lo mejor, muy enfocado en la parte interna. De hecho, el Tai Chi, ahora, hoy día, no sé su origen, hay que estudiarlo, es considerado un arte marcial interno, porque hay dos tipos, internos y externos. Y está enfocado en algo que se nos dijo en una de las entrevistas, en el retiro de Tai Chi. El Tai Chi se toma como un arte marcial que está enfocado a la salud. Y sin embargo, la salud viene a raíz de la marcialidad. ¿Te acuerdas que nos lo dijo en una de las entrevistas en el patio de la casa de retiro? Y eso me pareció muy interesante porque parece que se nos olvida, Tai Chi, el puño supremo es lo que significa, se nos olvida que el Tai Chi tiene una parte marcial muy, 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 muy importante. Y pudimos ver esa sutileza que podemos ver tanto en el Aikido, no tanto en el Hapkido, del movimiento circular, del cómo un pequeño movimiento conlleva una gran consecuencia. Sí, desencadena... Es que al final es eso, ¿no? Tú cuando, por ejemplo, si tú te vas a parar de mano... Por eso yo también en las clases de taekwondo meto acrobacia y otros temas. Si tú te vas a parar de manos, un leve movimiento de tus dedos desencadena un gran movimiento de toda la parte... Eso es. De todo el esqueleto, ¿no? Y tú estás controlando aquí un pequeño movimiento. Pues lo mismo pasa cuando estás girando y desencadenas el movimiento de una persona, ¿no? Eso me recuerda mucho a cuando, fuera de las artes marciales, si alguna vez estás en un bosque y por la razón que sea te estás escondiendo de alguien, cosas de romanos, no me preguntéis, recuerda que tú toques una rama en la base del bosque, desencadena un gran movimiento en la copa del árbol. Si tú agarras una rama de estas, sobre todo las colgantes, no las que están abajo, y mueves un poco, arriba hay mucho movimiento. Es exactamente lo mismo. En la base, en la raíz, hay un pequeño movimiento del dedo al hacer el puño, tal cual. Pero una gran consecuencia en el tobillo, que es lo que te da el equilibrio y la posición. Y eso yo creo que lo vimos mucho, mucho en Tai Chi, justo como tú dices. Sí, no, y la energía. A mí cuando... Es que hay una parte en la que concentras la energía acá, ¿no? Por ejemplo, en Aikido la concentran acá. Y Nacho nos puso un ejercicio en el que concentraba la energía en la palma. Y dije, vale, voy a intentar entenderlo. Pero cuando me paré con él y empecé a hacerlo así, y él empezó a hacerme así, sentía que algo... Literalmente que alguna energía me estaba moviendo, o sea... Es increíble, es absolutamente increíble. A mí eso me chocó mucho y de hecho ¿no? yo lo he estado practicando mucho y Susana, es mi pareja, se ríe mucho de mí y lo voy a contar como anécdota porque es muy divertido. Estaba el otro día en el sofá y Susana vino a empujarme y me empezó a empujar, así, y me empezó a empujar así. Pero yo no me movía, entonces empújame. No, empújame. Ah, que te movías acá, ¿no? Claro. Entonces yo lo que hacía es justo eso, el concentrar la energía. Yo lo que hacía era absorberle un movimiento acá y transmitirlo por el resto del cuerpo para mantenerlo estable. Entonces Susana se dio cuenta de cómo lo hacía. Empújame, voy a... Claro, yo giraba la cabeza para mantener la estructura del cuerpo. Entonces ella se ría mucho y estos últimos días, cada vez que me veía, me vacilaba diciendo... Me veía, me miraba y hacía... Pero es justo a raíz de lo que tú dices, porque ese pequeño movimiento, yo también lo pensé. Dije, ¿cómo es? Hay que entenderlo. Porque luego nosotros hacíamos Tuiso, la parte ya de Tuiso, y un ligero movimiento y pum, te desequilibraba. Era maravilloso. Bueno, lo es absolutamente maravilloso. Interesante. También cuando entendí acá que era este jueguito que nos hizo. ¡Oh, qué dolor! Casi nos revienta hasta el tobillo. ¡Qué dolor! Pero sí, obviamente no va a llegar a decir
Voy a soltar un Kamehameha acá, ¿no? Yo voy a intentarlo. Una onda vital para los españoles, pero no voy a soltar un Kamehameha, ¿no? Tampoco. Pero sí se siente a pequeña escala o en pequeñas cantidades de movimiento, se siente como va fluyendo un poco la energía, que igual es que hay puntos que están conectados, ¿no? Somos humanos, somos animales, estamos en contacto somos con nervios todo lo demás. y tenemos neuronas, tenemos motoneuronas. Eso ya les explicaré luego en mi canal de taekwondo, en mi Instagram, un poco sobre las motoneuronas y todo el tema. Para el estiramiento, para la fuerza, todo eso está involucrado. Y ahora que lo dices, la parte de estar conectado, hay una cosa que sobre todo se trata mucho en el karate tradicional. No sé si hoy día se trata, nosotros no, que yo recuerde no lo hemos tratado, que es para ciertas técnicas con los dedos de los pies como si agarrases el suelo, para transmitir toda la fuerza de tu cuerpo. Te agarras al suelo y das el puñetazo, porque el único punto de contacto y de desprendimiento de toda esa estructura que tú ya tienes firme es el punto de contacto del golpe. Entonces, para ciertas técnicas, siempre, sobre todo en entrenamientos antiguos, se decía mucho que tú tienes que estar conectado con la tierra, ser uno con la tierra, echar raíces, ¿no? Las bases. Sí, el movimiento parte de ahí. Eso es, echamos las bases, la posición, y a partir de esas raíces hacemos todo el movimiento que tiene un punto final. ¿Tú no fuiste a una clase que nunca te puse a hacer un ejercicio de avanzar con los dedos de los pies así? Ah, sí. O sea, tú no, pero lo conozco y lo he hecho alguna vez. Es increíble. Se lo pongo a mis alumnos cuando van a entrenar punce. Es muy bueno. Porque tienes que agarrarte acá. Para un hack darisoki, una posición de garza, de grulla, tienes que estar ahí firme. Pa. Y el movimiento sale de ahí. Exacto. En Aikido también me decían lo mismo. El movimiento sale Tai Sabaki, Te Sabaki, Tai Sabaki, Tai Sabaki. Entonces los pies, por eso ellos usan la hakama, que es la falda, ¿no? Para que no se vea la posición de los pies, para esconderlo. Para esconderlo. Lo mismo un samurái con su espada. Lo importante no es lo que está acá. Ellos mueven la pierna y, claro, cuando llegó la espada, ellos ya se han movido. Pero todo sale de abajo. A menos de que estés en el aire, que por eso las patadas en salto ayudan a entender otro tema de... Sí. Si lo puedes hacer en el aire, en el suelo, es otro tema, ¿no? Y eso me lleva como punto en común. Sobre todo, es algo que yo quería comentar, ya lo he comentado, pero quería comentarlo un poco más en profundidad para que quede claro. Es algo que noté mucho en Hapkido. En Jiu-Jitsu sí, pero en el Jiu-Jitsu del día a día, que yo practico. Y sobre todo en Tai Chi. La importancia y la existencia de la cadera y la posición de la cadera. Bueno, es en todas. Claro, es en todas, pero donde más lo noté con diferencia es en Tai Chi, Hapkido y Jiu-Jitsu. Con una diferencia increíble. En Jiu-Jitsu, porque al final siempre se dice que si tú controlas la cadera del contrario, controlas al contrario. Pero en Hapkido, y sobre todo en Tai Chi, todo el movimiento que desencadena viene desde la base, pero el engranaje que multiplica esa extensión de ese pequeño movimiento es la cadera. Sí, es en todo lado. Sí, pero... En todo lado. Es que si tú vas a dar una patada y no pones la cadera, estás pateando con la... Eso es. Con el peso de tu pierna. Eso es. E incluso en las Cambio, patadas... Cuando mueves el centro de masa, que es tu cadera, pues ya incluso, estás pateando con todo tu cuerpo. Sí, e incluso tú lo sabrás mejor que yo. En las patadas en el aire, sobre todo las circulares, lo que te mantiene en el aire no es el salto, es la cadera. Porque tú saltas y subes la cadera para mantener... La cadera y el pecho. Bueno, en los hombres y en las mujeres cambia un poco porque el centro de masa en un hombre se distribuye un poco más hacia la parte del pecho. Y en las mujeres va más hacia la cadera, un poco. Sí, a ver. Karate Shito Ryu y taekwondo, más taekwondo del cine. Yo creo que aquí nos tenemos que centrar en la parte delegado. Sí, bueno, estuvimos con... Yo creo que ya lo sabías. Estuvimos con Felipe Hita y con Alberto Jolie. ¿Estuvimos con ellos? Estuvimos con Felipe Hita y con Alberto Jolie practicando. Digamos, con Alberto fue un entrenamiento, una entrevista más personalizada. Y con Felipe nos dio todo el entrenamiento fuerte. Estuvo interesante. Yo sentí que es un poquito entre la antigua y un poco moderno
por todo el tema de competición. Pero claro, ellos se nota que vienen de un linaje, ¿no? Felipe viene de Felipe Hita, su padre fue campeón y todo el tema. Alberto también viene de una familia de taekwondistas que trajeron, incluso su padre trajo parte del taekwondo acá a España. Entonces traen esa responsabilidad en hombros, pero sobre todo ellos también tenían, creo que, la libertad de practicarlo o no, y resultaron teniendo esa facilidad y esa entrega, sobre todo porque no es solo que las cosas sean hereditarias, sino que también hay una práctica constante, ¿no? Se nota la disciplina, ¿no? Sí. En la velocidad de la patada de alguien se nota la disciplina. Las patadas de Alberto. Se nota increíble la disciplina y que hay detrás de todo eso. Y la velocidad de desplazamiento de Felipe Hita me sorprendió mucho para una persona de 1,90 m. Sí. Increíblemente veloz. Es muy rápido. Entonces, sí, el legado, todo el tema de... Y el peso de llevar el nombre que llevas y practicar el arte que practicas. Claro. Que nadie ha hablado de eso en profundidad, pero yo creo que es un factor decisivo, ¿no? Porque el Felipe Hita padre ya nos lo decía, Felipe Hita Junior, bueno, digo Junior aquí para distinguir simplemente. Felipón le decía. Felipón no tenía, o al menos no demostraba un interés real en el karate hasta que no le partieron el labio. Que no le partieron la cara, sí. Y a partir de ahí, además su padre, Felipe Hita, lo decía con orgullo, a partir de ahí algo cambió. Y sin embargo, Alberto Joly no nos contó que hubiese necesitado ese empujón, lo dejó por un rato y luego volvió. Eso es, pero al volver es cuando dijo que encontró el verdadero, si no recuerdo mal, la verdadera esencia o el verdadero, no significado, pero la importancia para él del taekwondo. Cuando volvió después de dejarlo durante un tiempo. Sí. Al final no sabes lo que pierdes, no sabes lo que tienes hasta que lo pierdes, ¿no? Y no te das cuenta de también esa importancia. Y yo creo, esto es una conclusión que he sacado ahora de cara, sobre todo a Alberto Joly cuando volvió. ¿Por qué? Porque no me suena que Felipe Hita dijese que lo dejó, pero yo creo que al final Alberto Joly volvió al taekwondo ya con una edad un poco más madura, ¿no? Y yo creo que encontró cierto orgullo en llevar el arte de su padre. Porque es algo que nos habría pasado a todos, ¿no? Y yo tengo cierto orgullo en llevar ciertas cosas de mi padre, al igual que él tiene cierto orgullo en llevar ciertas cosas de su padre. Bueno, de su padre o su madre, en este caso hablamos del padre porque es por donde venía su tradición de taekwondo, no por desmerecer a nadie. Entonces yo creo que Alberto Joly, que en algún momento se lo preguntaré cuando le vea, encontró cierto orgullo en poder decir, yo practico taekwondo y que es mi maestro, es mi padre. Porque al final Alberto Joly practica taekwondo, pero es que su hermana también, su sobrino también, y son grandes figuras del taekwondo español. Eso hay que decirlo. Bueno, y no es lo mismo la gente que va practicando desde pequeño a la gente que ya encontró el arte marcial y dices, es que esto yo no lo conocía, como Renzo, y me cambió la vida y le tocó hacer muchas cosas para salir adelante, o como nos toca en Latinoamérica. Yo tenía que trabajar de 7 de la mañana a 6 de la tarde y luego salir a entrenar para poder pagarme una ida a un mundial, ¿no? Que es un poco diferente, es vivir dentro del arte marcial a vivir por fuera e intentando hacerlo, ¿no? Yo creo que, por ejemplo, aquí hay un gran cambio, o sea, una gran diferencia entre tú y yo, que yo vivo, entre comillas, fuera del arte marcial y tú vives dentro del arte marcial. De una forma u otra, no una diferencia sutil, porque yo siempre he sido un poco más desapegado en ese sentido, pero de todo en general, y me estoy dando cuenta ahora que la importancia y la esencia, y que realmente el arte marcial siempre ha formado parte de mi vida. Claro. Otra vez con mi claro. Bueno, ¿algo más que agregar para estos dos grandes personajes que vimos? Que tenemos que volver con Felipe Hita para hacer un entrenamiento de taekwondo que nos invitó. Claro. Aquí no olvidamos cosas. Ya has visto que hemos ido a ver a capoeira y hemos ido a ver tai chi. Iremos. Y no, nada, simplemente impresionante el peso de la familia Hita y la familia Lee dentro de sus respectivos artes y la historia de España. Bueno, ahora nos vamos a una parte, los juntamos un poco porque están relacionados. Y porque son amigos y nos lo perdonarán. Una parte más cinematográfica, estuvimos con George Carja y con Alberto Hidalgo, que han practicado artes marciales. En este caso, Alberto ha practicado varias artes marciales, creó su propio
estilo. No, yo creo que es su propia interpretación del karate. Su propia interpretación del karate. Y George, que ha practicado Kung Fu, pero lo han llevado hacia el cine, ¿no? Hacia la parte estética, hacia la parte divulgativa, Artística. que es súper importante. Por ejemplo, la labor que hace George. Tú puedes decir, no, él no está todos los días en un gimnasio de Kung Fu o de Wushu practicando. No, practicó cuando pequeño, tuvo su maestro y todo el tema, pero hace una labor importante. Sin esa labor no seríamos lo que somos ahora, no habríamos visto esas películas, no nos hubiéramos interesado porque vivimos en otra sociedad, ¿sí? Al otro lado, en Occidente. Eso me parece muy importante, digamos, esa labor que hacen y que la interpretación no es la misma, como ya dije antes, no es lo mismo una técnica que se hace para... Sí, lo que tú dices, ¿no? El hapkido cerrado, las técnicas aquí, que el aikido, que es abierto, que se me vea. No es el típico volado de Muay Thai que lo haces así, a que se tiene que ver, tengo que abrir la mano. Sí, como un puño. Un puño sí. Tú lo haces lo más rápido que puedes y eso no lo puedes hacer en cámara porque no se va a ver. No lo va a captar la cámara, como decían de Bruce Lee, pero es que la cámara no lo capta simplemente. Sí, completamente. Sí, es de la trayectoria más corta. A mí me parece interesante porque además en este caso Alberto Hidalgo y George Casas representan la parte más artística de las artes marciales. Porque recordemos que las artes marciales es artes y marcialidad. Entonces, simplemente por su enfoque, representarían un poco la parte más artística, el cine de acción, el cine de artes marciales, que al final es lo que ambos están intentando poner en relieve otra vez en España, algo que está costando mucho. El cine de acción en España está muy desvirtualizado, en muy mala posición. Alberto Hidalgo, ha invertido todo lo que tenía en su película El Duro, en la cual yo llegué a participar. ¿Tú llegaste a participar en El Duro? No. ¿Y en Balas y Katanas? No. Yo estaba grabando con George cuando estaban grabando Balas y Katanas y sí. Estaba con George en Call Light. Claro, hostia. Entonces, claro, al final la parte artística, no tanto a lo mejor en cine de artes marciales, sino el cine de acción, sí que se desapega un poco de la parte marcial como podemos entenderlo, pero siguen insistiendo en la técnica, porque incluso aunque la técnica sea distinta es igual. Nosotros yo sigo entrenando ahí con los chicos de Lecastuns, muchas veces a mí lo que me pasaba es que nosotros entrenamos la parte artística del arte marcial para que se vea bien en el cine, porque para cine es una cosa, para teatro es otra cosa. Alberto Joly, por ejemplo, se está enfocado más en el teatro dando clases en réplica. Sí, por ejemplo, para demostración es otra también. Exacto. Y entonces nosotros entramos en un gimnasio, el Black Panther, de luchadores, ¿vale? De luchadores. Entonces muchas veces nosotros hacíamos nuestras cosas y los luchadores pasaban y nos miraban diciendo, ¿qué están haciendo? Porque no sabíamos, porque me imagino que no todos sabían que era una clase específica de artes marciales enfocadas al cine. Y muchas veces más de uno nos dijo, ¡wala! ¿Cómo haces eso? Hazlo otra vez. Porque hacíamos algún salto o alguna cosa a la que no estaban acostumbrados. Entonces es distinto, pero la importancia también está ahí, porque al final yo creo que aquí podemos hacer un pequeño paralelismo, un pequeño paréntesis, y decir que, por ejemplo, la importancia de Bruce Lee radica más en la divulgación cinematográfica y el impacto y la importancia que eso tuvo en las artes marciales que realmente en el arte marcial per se. Aparte de luego su filosofía y todas esas cosas. Sí, a ver, es más grande el karate, el taekwondo que el jet kundo. Exacto. Entonces, sí, es indudable la importancia que ha tenido personas como Bruce Lee, como Jackie Chan, Jet Li. Sí. Ese enfoque artístico, ese enfoque cinematográfico que quieras o no lo sigue manteniendo con vida. Porque yo no sé tú, pero yo empecé a practicar artes marciales por las películas de Jean-Claude Van Damme. Okay. Aunque tengo que decir que yo soy team Jackie Chan por siempre. Esos haters, nos da igual. Entonces, claro, mi inicio en las artes marciales fue, mis inicios fue la hiperactividad y que yo tenía que hacer cosas. Gimnasia rítmica, karate y bailes de salón todo a la vez. Pero luego el interés real vino con las películas de Jean-Claude Van Damme. Que dije, qué guapo es esto. Y qué guapo es Jean-Claude Van Damme. Qué músculos. Y dije, yo quiero ser igual. Y acabé siendo calvo. Pero bueno. Gracias. Confesiones Rumanas, parte 2 en el próximo capítulo. Horacio. Así que, bueno, ¿alguna conclusión que quieras dar final? Para vamos cerrando este blog porque ya hemos hablado mucho y vamos a intentar poner imágenes por ahí. Sí, vamos a ver cómo editamos esto. Chicos, gracias.
practicar artes marciales. Y suscríbanse. Suscribirse, campanita.